Imagina una ciudad donde cada edificio, cada columna, cada pasillo tiene una historia que contar, no solo sobre su diseño, sino sobre el poder y la ambición de aquellos que lo construyeron. En Roma, la arquitectura no era solo un refugio, sino un símbolo eterno del dominio de sus emperadores. La arquitectura romana, como señala Carlos Mauricio González en su obra Roma Eterna y Viva, fue una herramienta fundamental en la construcción de la identidad y el poder del Imperio Romano. No se trataba solo de diseñar espacios funcionales, sino de crear monumentos que perduraran y reflejaran la grandeza del imperio. Los romanos transformaron la ingeniería en arte, incorporando elementos de lujo y simbolismo en cada estructura, desde los imponentes acueductos hasta los anfiteatros y templos. González explica que en el ámbito de la arquitectura doméstica, las villas y los palacios de los emperadores eran concebidos como auténticas manifestaciones de poder. Los espacios no solo estaban diseñados para la comodidad de la élite, sino para impresionar a visitantes y sujetos, reforzando su estatus imperial. Este enfoque se observa en las lujosas residencias de los emperadores. Y ahora en pleno siglo XXI, Roma nos habla otra vez. Según Infobae, en julio de 2024, arqueólogos italianos descubrieron los restos de una lujosa residencia del emperador Calígula junto al Vaticano durante las obras para el jubileo del 2025. El hallazgo incluye un pórtico columnado, tuberías de plomo con el nombre de Calígula grabado y decoraciones mitológicas en terracota. Todo en un área que coincide con los antiguos huertos de Agripina, madre del emperador. Gracias a la inscripción y a textos de historiadores antiguos como Filón de Alejandría, los arqueólogos pudieron confirmar que este lugar fue escenario de encuentros políticos de gran relevancia, como la audiencia a una delegación judía en plena crisis religiosa. Para poder entender más a fondo la cantidad de detalle que iba detrás de las viviendas y su arquitectura en la antigua Roma, tenemos que ver los diferentes tipos de estas que existían. Según Alberto Gómez Santos en su artículo La vivienda y el mobiliario en la antigua Roma, empezamos por los domus. Eran residencias privadas diseñadas para los élites, contaban con patios interiores y jardines rodeados de columnas. Mientras tanto, las insulae albergaban a la mayoría del pueblo romano y consistían en edificios de apartamentos formados por varios pisos. Y finalmente, a las afueras del pueblo se podría encontrar las villas, las cuales eran consideradas un refugio para los más privilegiados. Estas combinaban lujo y producción agrícola. Al recolectar toda esta información, nos damos cuenta de que la residencia encontrada era una domus en su máximo esplendor. Reflejaba un poder absoluto y sofisticación arquitectónica digna de un emperador como lo era Calígula. El columnado servía como entrada ceremonial y zona de tránsito oficial. Jardines decorados con esculturas y fuentes no solo aportaban belleza, proyectaban dominación cultural y estética. Esto se refleja hasta en las estructuras dentro de la vivienda. Las tuberías de plomo cuentan con inscripciones imperiales, las cuales evidencian el control centralizado con recursos tan inocuos como lo es el agua. Nos da el mensaje de que incluso ésta llevaba la firma del poder. Cada piedra y cada mosaico estaban al servicio del poder imperial. Mármol, terracota, espacios para audiencias. Las residencias imperiales eran verdaderos palacios de propaganda. Hablemos sobre Cayo Julio César, mejor conocido como Augusto, el cual no fue un arquitecto, pero tuvo una gran influencia en la arquitectura. Mediante el apoyo económico y su visión, logró capturar lo gloriosa que era Roma. Tal y como cuando encontraron el nombre tallado de Calígula en las tuberías, con un fin más que funcional, un fin de poder y de pertenencia. Esta construcción, no tan solo funcional, sino por el significado que vendría con ella, también se dio, por ejemplo, en la construcción del Arapachis, cuál era la Pax Romana, donde también se buscaba transmitir la imagen de prosperidad. Aunque la Calígula abarque un plano más privado a comparación de la construcción de Augusto, ambos fueron diseñados intencionalmente para emitir impresión, demostrar propaganda a alguien o a algo. Es decir, detrás de todo esto la idea era transmitir una imagen. Esta información fue recuperada del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, y fue la tesis doctoral de Álvaro Soto Aguirre. Ahora hablaremos
hablaremos de Polodoro de Damasco. Él era un arquitecto griego que trabajó de la mano con el emperador de Trajano, con el cual hizo realidad el Foro de Trajano, el cual refleja autoridad y unión con la población. De igual forma, en Calígula, al escoger la locación, eran con fines de integrarse en la ciudad para demostrar qué tan influyentes eran. Es así como Damasco y Calígula tenían como transmitir su poder imperial en donde se localizaran. Fuente. Por último, hablemos de Marco Vitruvio. Él propuso los principios claves de la arquitectura romana y de 3 principios en su obra de arquitectura, donde habla de ermitas, solidez, utilitas, utilidad y venustas, belleza, ideas claves para el diseño romano. Y esto lo vemos en la residencia de Calígula. La solidez en la construcción allá, la utilidad en la funcionalidad de estos espacios, además claro del encanto que tenían. Es así que los arquitectos de Calígula pudieron haberse visto inspirados de Vitruvio. Fuente. En conclusión, podemos decir que la arquitectura en la Roma imperial no solo era funcional, sino era una herramienta de propaganda política y poder que se utilizaba para construir y para gobernar. El emperador la utilizaba para proyectar ese poder que tenía. Los romanos construían para gobernar. Ellos querían diferenciarse de otras civilizaciones como la griega. Por eso es que ellos se enfocaron en la ingeniería, usaron los arcos, mostraron la funcionalidad de los espacios públicos y privados, utilizaron materiales como el hormigón. Ellos tenían un urbanismo planificado. Sus ciudades reflejaban una concepción racional que tenían del espacio, tenían funciones sociales y administrativas y esto estaba bien delimitado. Los romanos tenían una forma de vivir muy específica y por eso sus construcciones reflejaban esa forma de vivir que tenían. Ellos tejían alianzas, reforzaban jerarquías y sobre todo tomaban decisiones. Los edificios como el Palacio de Calígula demuestran la fuerte carga simbólica que buscaba exaltar el emperador sobre su pueblo y mostraba la grandeza de Roma. Los emperadores se juntaban con los arquitectos para finalmente exaltar eso y ellos buscaban compartir su mensaje con el pueblo. El mensaje de grandeza, el mensaje de la estructura que tenía el gran imperio romano. Cada día se revela aún más la historia de Roma, lo que nos demuestra cómo el gran imperio edificó su poder y dejó grandes estructuras que nos demostraría lo grande que fue este imperio. Gracias.